¿Qué te vengo a contar hoy? Ahí me gusta más. ¿Qué te vengo a contar hoy? Pues mira, hoy voy a resolverte por aquí por YouTube una pregunta que me hacen muchas veces, que realmente está rondando siempre por nuestras cabezas, ¿no? Porque marcamos intenciones en nuestra vida, nos ponemos propósitos, pero después vemos que a la hora de cumplir esos estándares, esos propósitos que nos colocamos, pues vemos como que aparece la apatía. Y es esa apatía la que me impide el honrar a mi palabra, ¿verdad? Así que de lo que te voy a hablar hoy es un tema muy interesante que me lo preguntan muchas veces y es cómo vencer a la apatía. ¿Cómo vencer esa apatía? Veo que me propongo cosas y aparentemente empiezo con muchas ganas, con mucha fuerza, pero llega un punto, más pronto que tarde, que me gobierna esa apatía. Esa apatía me domina. ¿Cómo puedo vencer eso? Pues bien, familia, primeramente tenemos que entender qué es esto de la apatía. La apatía, vamos a ubicarla dentro del nivel de conciencia, dentro de la tabla, porque la apatía es un estado de conciencia. Si nosotros nos vamos a la tabla, vemos como los que me seguís ya sabéis de qué va esto. Vemos como en la tabla de los niveles de conciencia, a mitad estaría el nivel de conciencia de neutralidad. Aquí en 200 es donde se da el paso de los niveles de conciencia de fuerza a los niveles de conciencia de poder. Aquí creo que soy algo incompleto, aquí estoy empoderado, aquí estoy en resistencia, aquí estoy fluyendo y en entrega, aquí creo que la vida está en contra de mí, aquí sustento a la vida. La apatía calibra por encima de la culpa. ¿Vale? La apatía calibra por encima de la culpa en la tabla. Es decir, está la apatía, la culpa y la vergüenza, que sería lo más bajito. ¿Qué quiere decir esto? Que la apatía está en un nivel de conciencia de miedo. Porque por encima de 200 sería amor. Esto nos dice que la apatía es un nivel de conciencia que calibra en miedo. Es decir, que cada vez que sientes apatía, esa apatía se genera por un miedo. Ahora bien, vamos a desglosar aquí unos conceptos para que entendamos esto de la apatía y por qué sucede esto, ¿no? Por qué la mente me manda estos pensamientos que me hacen entrar en apatía. Bien, tenemos que entender que el autoconcepto son estos sistemas de creencias. Es un sistema de creencias el cual conforma lo que yo creo acerca de mí. Eso es mi autoconcepto, es decir, mi concepto propio, el concepto que tengo de mí mismo ahora, que está configurado ¿por qué? Está conformado por creencias, pensamientos, ideas que yo he ido reafirmando a lo largo de mi vida. ¿En base a qué? A mi contexto, en base al contexto en el que me he criado. Eso es el autoconcepto. Hay que diferenciar el autoconcepto con el autoideal. ¿Qué es el autoideal? El autoideal es nuestra mejor versión. Es decir, el ideal propio, ¿cómo sería mi mejor versión? Económica, física, emocional, relacional. Eso es el autoideal, que está conformado pues por todas esas por todas esas interpretaciones que nosotros hacemos
con respecto a las personas que admiramos. Eso es nuestro autoideal. Es un cómputo. Es un cómputo de aspectos, de cualidades de las personas que nosotros admiramos. Tú te imaginas tu mejor versión y te imaginas con cierto físico, con cierta economía, con cierta capacidad relacional, con cierta inteligencia emocional. Eso es el autoideal. Bien, ¿qué sería nuestra mejor versión? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros, desde un autoconcepto de escasez que no reafirma las cualidades de mi autoideal, pues yo marco la intención de ¿qué? Marco la intención de tener un mejor físico. Marco la intención de emprender. ¿Por qué? Porque mi autoconcepto está reafirmándose ahora en un trabajo el cual a mí no me trae la paz. Entonces yo quiero aspirar a más. Quiero acercarme a ese autoideal. Para eso me coloco metas, para eso me coloco propósitos. Que se vayan acercando a este autoideal. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que desde este autoconcepto yo me coloco metas y objetivos para acercarme a este autoideal y veo que cuando la vida me coloca por delante esos escenarios, los cuales yo tengo que aplicar y honrar y respetar a mi palabra, cosa que he dicho, voy a ir al gimnasio, y ahora resulta que voy los 3 primeros días y ya después no soy constante. ¿Por qué? Porque me da apatía. ¿Y por qué me da apatía? Porque la apatía proviene del miedo. La apatía es el mecanismo de defensa que tu autoconcepto utiliza para que no te acerques a ese autoideal. ¿Por qué? Porque si yo me acerco a ese autoideal, mi autoconcepto, ese que yo creo que soy, desaparece, muere. El autoconcepto es el ego. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos que aprender a recontextualizar. ¿Por qué? Porque si yo creo que soy esto y quiero llegar a mi autoideal, pues cada vez que se me ponga por delante estas situaciones, las cuales yo tengo que aplicar eso que he dicho que voy a aplicar para acercarme a ese autoideal, por ejemplo, mi autoideal pesa 85 kilos, es una persona atlética, emprendedora, es una persona con una estabilidad emocional. Claro, es lógico que para yo llegar a este autoideal, tendré que, para llegar a este peso, tendré que ir al gimnasio. Para ser una persona emprendedora, tendré que aprender habilidades. Para tener una estabilidad emocional, tendré que dejar de proyectar culpa hacia los demás. Tendré que dejar de echar la culpa. ¿Qué es lo que ocurre? Que a la hora de ir al gimnasio, resulta que como lo estoy haciendo desde mi autoconcepto, mi ego, perdón porque estoy chungotela, mi ego percibe que va a morir. ¿Qué es lo que hace? Usa el mecanismo de defensa de la apatía. Es que tengo apatía para ir al gimnasio. Y vuelvo otra vez a retornar a mi autoconcepto. Resulta que me he apuntado a una formación de marketing. ¿Por qué? Porque he descubierto que mi propósito es emprender y quiero emprender. ¿Qué es lo que ocurre? Que empiezo la formación y a la semana mi autoconcepto saca toda su artillería pesada y cuando me tengo que poner a estudiar me da apatía. ¿Qué es lo que ocurre? Que
Cuando mi expareja me llama por teléfono y a mí me perturba mi paz, pues en vez de ir hacia adentro y gestionar estas emociones, lo que hago es que mi autoconcepto me genera o utiliza ese mecanismo de defensa de la apatía. ¿Para qué? Para que yo la culpe y entre otra vez en inestabilidad emocional, que son las cualidades, el no ir al gimnasio, el procrastinar las habilidades que yo he intencionado aprender para emprender, el proyectar la culpa hacia los demás y no hacerme responsable, son las cualidades de mi autoconcepto. Por eso me tira la apatía, para que vuelva. Entonces tenemos que entender que esta apatía no es más que el propio mecanismo de defensa de tu autoconcepto para que tú no llegues a tu autoideal. Esto es muy poderoso entenderlo. ¿Por qué? Porque ahora entiendo que esa apatía es la garantía de que la vida me está colocando los escenarios perfectos para que yo aplique todas las cualidades propias de mi autoideal. Porque si mi autoideal es una persona que tiene una buena gestión emocional, pues la vida me coloca escenarios como un conflicto con mi jefe o con mi familia o con mis amigos. ¿Para qué? Para que yo aplique esta gestión emocional aquí en este conflicto y así pueda reafirmar mi autoideal. Si mi autoideal es una persona atlética, la vida me va a colocar escenarios en los cuales yo pueda aplicar estas cualidades de mi autoideal. Pues tendré que ir al gimnasio, tendré que ponerme en forma, tendré que honrar a mi palabra. Es lógico que aquí sienta apatía, porque como hemos visto antes, la apatía es el miedo. La apatía calibra el miedo. La apatía no es más que el propio miedo de tu autoconcepto, porque está viendo que los estándares sobre los que se sostiene, se están debilitando. Entonces, ¿de qué se trata al final? De lo que se trata es de recontextualizar y colocar siempre mis principios más elevados por encima de mis emociones. ¿Por qué? Porque mis emociones no son más que los pensamientos propios de mi autoconcepto basado en la escasez que se ponen en contacto con mi cuerpo. ¿Para qué? Para que yo vuelva otra vez a retornar a este autoconcepto y no sea capaz de reafirmar y de aplicar, se podría decir así, las cualidades propias de mi autoideal. Entonces, no es que la vida sea muy puta, no es que tú no valgas para el gimnasio, no es que tú no valgas para emprender, es que te está colocando esos escenarios a modo de aprender habilidades, a modo de formaciones, a modo de conflictos, para que tú apliques esa gestión emocional, esa paz que tú dices que quieres alcanzar. Porque si tú puedes visualizar tu autoideal, es porque ya está en ti. No se trata de convertirte en nada. Si tú eres capaz de visualizar tu autoideal, es porque está en ti. Y si está en ti, solamente te tienes que comportar como esa persona se comportaría. Por eso la vida te pone el contraste
te pone un conflicto para que tú apliques gestión emocional, te pone oportunidades para que adquieras formaciones, para que tú apliques esa entrega y ese compromiso, porque tu autoideal es una persona que honra su palabra. Entonces, cuando aparezca la apatía, entiende que la apatía no es más que el miedo que siente tu autoconcepto limitado, ese que no te está generando ningún resultado, porque lo que interpreta es que va a morir. Y claro que tiene que morir mi autoconcepto para que mi autoideal resurja. Claro que tiene que morir mi autoconcepto. Por eso la entrega es la clave de todo. Tu ego te lo va a hacer pintar como que tú no puedes, como que es muy sacrificado. No, no es sacrificado. Simplemente tienes que aplicar eso que tu autoideal aplicaría. Para eso tienes que tener claro cuál es tu autoideal. ¿Cómo es tu autoideal? Y describirlo perfectamente, físicamente, económicamente, financieramente, relacionalmente. Y esto es muy importante. Tu autoestima, que es el amor que sientes hacia ti, es decir, tu paz, la autoestima es tu paz, va a depender de la distancia entre tu autoconcepto y tu autoideal. Es decir, si este es tu autoconcepto y aquí está tu autoideal, tu autoestima va a ser inversamente proporcional a la distancia entre tu autoideal y tu autoconcepto. Es decir, que a menor distancia entre tu autoconcepto y tu autoideal, más autoestima, más felicidad. A mayor distancia entre tu autoconcepto y tu autoideal, menos felicidad. ¿Cómo hago yo para acercarme a ese autoideal y que mi felicidad y mi autoestima se incremente? Haz en el día cosas que eleven tu autoestima. Haz lo que tu autoideal haría. Y esto no es hacer las cosas perfectas, no te vayas a equivocar. Esto es ser excelente. Ser excelente es ser todo lo que puedo ser aquí y ahora. Yo me he levantado hoy a las 3 de la mañana, mira cómo estoy, con la garganta. Malísimo, con fiebre. ¿Qué haría mi autoideal? Lo primero que me he preguntado. ¿Qué es lo que haría mi autoideal? ¿Mi autoideal se quedaría en la cama culpando a la vida por el resfriado que tiene? ¿O haría lo que sabe que tiene que hacer? La respuesta es clara. Por eso me levanto, voy al gimnasio, por eso grabo un vídeo de YouTube, por eso estudio, por eso tengo formaciones, por eso tengo mis masterclass ahora. No me coloco excusas, porque si yo me coloco excusas desde la apatía, estaría reafirmando este autoconcepto, la distancia sería mayor y mis niveles de felicidad se verían decreciendo, sería menos feliz. Entonces, no es cuestión de hacer las cosas perfectas, no tienes que hacer las cosas perfectas, tienes que ser excelente, punto. Y excelente es ser todo lo que puedo ser. Excelente es colocar mis principios más elevados por encima de mis emociones, porque esas emociones no son más que el mecanismo de defensa de tu autoconcepto para que sigas reafirmando la escasez y la carencia que experimentas en tu vida. ¿Ok? Así que quédate con esto. Principios elevados por encima de tus emociones. Sé excelente. Excelente no es perfecto. Excelente es ser todo lo que puedo ser. Aquí y ahora. ¿Te has enterado? Pues ahora a aplicar. Es una pregunta que siempre me dicen. Siempre. Oye, es que no sé cómo hacer. Es que es sencillo. Solo tienes que operar como actuaría tu mejor versión. Punto. Y vuelvo a repetir, esto no va de hacer las cosas perfectas, porque el perfeccionismo lo cataloga tu ego y tu ego es incompleto.
Por lo tanto, yo no puedo catalogar algo como perfecto o imperfecto desde un autoconcepto de incompletud, como es el ego. Tu única labor es ser todo lo que puedes ser, aquí y ahora, punto. ¿Para qué? Para despejar las nubes. Para despejar las nubes, que es el autoconcepto de escasez, y que tu autoideal, esa mejor versión, se revele por sí sola de manera espontánea. Porque si la puedes ver, es porque ya está ahí, es porque ya lo tienes. No tienes que convertirte en nada, tienes que conectar con, que es muy distinto.